¿Me escuchan? Bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como lo habíamos anunciado hace 8 días, vamos a continuar con el desarrollo del proceso ejecutivo. No sin antes hacer un resumen breve de lo que hablamos en la clase anterior, cuando manifestamos una noción en relación con lo que debe entenderse por título ejecutivo. Igualmente quedó allí definido qué es una obligación, cuándo esa obligación es clara, cuándo esa obligación es expresa, es exigible, y cuándo consta en documento que debe constituir una prueba contra el deudor. Adicionalmente mencionamos las características del proceso ejecutivo e igualmente hablamos del origen del proceso ejecutivo. Puede provenir del deudor, del causante, una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción, providencias interlocutorias, las providencias que se profieren en los procesos de policía que liquidan costas y fijan honorarios de los auxiliares de la justicia. Hablamos del título ejecutivo que la ley dispone para tales efectos en relación con ciertos documentos, e igualmente hablamos del título ejecutivo constitutivo de una confesión obtenida como interrogatorio de parte extraprocesal. Adicionalmente mencionamos las obligaciones que se pueden cobrar ejecutivamente, explicamos cada una de ellas y al finalizar desarrollamos la manera o la forma como se deben acumular las pretensiones en la demanda en el proceso ejecutivo. Había anunciado que a partir de este momento vamos a desarrollar las distintas situaciones o hipótesis que regula el legislador en relación con el proceso ejecutivo. Igualmente aclaré que esas situaciones o hipótesis no son exclusivas, son como las más comunes, las más frecuentes, las más conceptuales, sin que ello implique que no se pueden presentar otras situaciones ya particulares en el desarrollo del proceso ejecutivo. Mencioné que esas situaciones son las siguientes. La primera de ellas, cumplimiento de la obligación por parte del deudor. La segunda de ellas, cuando el deudor pues no cumple con la obligación pero tampoco ejerce oposición, es decir, guarda silencio. Y tercero, cuando el ejecutado, denominado también deudor, propone excepciones de mérito, es decir, se opone a la pretensión ejecutiva. Que digamos que esa puede ser digamos, la etapa más extensa para desarrollar. Pues bien, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar a desarrollar la primera situación o hipótesis, que es cuando el ejecutado o demandado cumple con la obligación. Bien, de tal manera que en esta situación o hipótesis vamos, para que tengan presente desde ya, voy a desarrollar paralela y simultáneamente los distintos términos que corren dependiendo de la naturaleza de la obligación, sin que ello implique que todas esas posibilidades se presenten al tiempo. Lo que yo voy a hacer es aquí de manera pedagógica y metodológica trabajar y desarrollar esos distintos términos que le van a correr al ejecutado, atendiendo, repito, la naturaleza de la obligación que se está persiguiendo ejecutivamente. Pues bien, iniciamos con la presentación de la demanda ejecutiva y habrá que acreditar o acompañar la demanda ejecutiva del documento que preste mérito ejecutivo, es decir, que sea una obligación expresa, clara y exigible. Como lo dije hace 8 días, el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Civil hablaban de que la obligación estuviera en mora, simplemente que sea exigible, y en la clase anterior expresé y manifesté
¿Qué debemos entender por exigibilidad? De tal manera, entonces, como anexo obligatorio, vuelvo a repetirlo, documento que preste mérito ejecutivo. Adicionalmente, si estamos hablando de obligaciones condicionales o hablando de obligaciones de no hacer, deberá acompañarse a la demanda ejecutiva cualquiera de los siguientes medios de prueba que acredite el cumplimiento de la condición o que acredite la contravención. En tratándose de obligaciones condicionales, se podrá acreditar el cumplimiento de la condición con un documento privado proveniente del deudor, un documento público, una inspección judicial extraprocesal, un interrogatorio o una confesión obtenida como consecuencia de un interrogatorio extraprocesal, y adicionalmente podrá acreditarse el cumplimiento de la condición con una sentencia. Igualmente, cuando se trata de obligaciones de no hacer, destruir lo hecho, pues habrá que acreditar la contravención. La contravención se puede acreditar de la misma manera a través de cualquiera de los siguientes medios que acabo de mencionar: un documento privado proveniente del ejecutado, un documento público, una inspección judicial extraprocesal, una confesión obtenida como consecuencia de un interrogatorio extraprocesal, igualmente también una sentencia. Entonces, fíjense ustedes allí las diferentes formas de acreditar o bien el cumplimiento de la condición o el de la contravención. Adicionalmente, si el proceso ejecutivo inicia con una obligación de hacer de suscripción de documento o de una escritura pública, habrá que acompañarse, además del título ejecutivo, donde conste que la obligación es expresa, clara y exigible, habrá que acompañarla con la minuta de la escritura pública o del documento que debe ser suscrito en primera instancia por el ejecutado, o en su defecto las firmará el juez si no lo hace dentro de los términos que vamos a mencionar. De tal manera que habrá que tener en cuenta, por favor, por lo menos en este tipo de obligaciones, los documentos, repito, que deben acompañarse a la demanda ejecutiva. Presentada la demanda, viene a continuación entonces el mandamiento ejecutivo, también llamado auto ejecutivo, auto de apremio, requerimiento de pago. Es decir, usualmente se habla de mandamiento de pago. Sí, igualmente se puede denominar como un auto ejecutivo. Ese auto ejecutivo, digamos, no es de ya, se utiliza también para decretar medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares, ya lo saben ustedes por lógica y sentido común, tienen que estar perfeccionadas, tienen que estar consumadas antes de que se notifique el auto de apremio, porque si no se hace de esa manera, sencillamente el ejecutante corre un enorme riesgo en el sentido de que no se vaya a satisfacer o a dar cumplimiento con la obligación. Entonces, siempre, por favor, se recomienda que se perfeccione antes de notificar el auto de apremio, sin que esté afirmando que si el ejecutante no quiere hacerlo, es que está dentro de su arbitrio y nadie lo obliga, pues podrá solicitarlo si serán decretados después de que notifiquen el auto de apremio o el mandamiento de pago, solamente que ya algún día han ejecutado, y seguramente se va a realizar conductas o comportamientos dirigidos a eludir el cumplimiento de la obligación en detrimento de los intereses del ejecutante. Razón por la cual ya saben por qué debe hacerse de la primera manera. Si estamos persiguiendo perjuicios y no es salido todavía del auto mandamiento de pago, recordarán que en tratándose de obligaciones de dar, de obligaciones de hacer, de obligaciones de no hacer, se puede optar por demandar o perseguir perjuicios
de manera directa o de forma subsidiaria. Expliqué cuándo se debe hacer de manera subsidiaria y por qué se puede hacer de manera directa. De tal forma que si el ejecutante opta y está persiguiendo, opta por perseguir perjuicios de manera subsidiaria, el auto de apremio deberá contener lo siguiente: la orden principal de que se cumpla con la obligación original más los perjuicios moratorios demandados y perseguidos por el ejecutante, y la orden subsidiaria que ante el evento de que el ejecutado no cumpla con lo ordenado en el mandamiento del apremio, siga ejecución por suma líquida de dineros estimada y especificada bajo juramento por el ejecutante si no figura ningún valor en el título ejecutivo. Dicho de otra manera, lo que pide el demandante y consigne en el cuerpo de la demanda de manera principal y de manera subsidiaria debe corresponder en ese mismo orden lo que el auto de apremio ordene: la orden principal y la orden subsidiaria, tal y como lo expliqué en la clase anterior. Pues bien, entonces recapitulo nuevamente: no es salido el mandamiento de pago, entonces tenemos presentación de la demanda ejecutiva, mandamiento de pago, de la manera como yo lo estoy mencionando, de solicitud de decreto y práctica de medidas cautelares y consumación de las medidas cautelares, y ahora sí, notificación del automandamiento de pago. A partir de allí empieza a correr una serie de términos, como lo dije hace unos instantes, dependiendo de la naturaleza de la obligación. Una serie de términos que voy a desarrollarlos al detalle uno a uno. El primero de ellos es que después de la notificación del mandamiento de pago, tal y como sucede con la primera promesa que se confiere en un proceso, está corriendo al ejecutado, tiene a su disposición el término ejecutorio. Y el término ejecutorio, igualmente ustedes saben para qué es: pues para impugnar la decisión. El mandamiento de pago no es susceptible de recurso de apelación, es susceptible de recurso de reposición. Y a través del recurso de reposición, 3 días que le están corriendo allí, se pueden alegar hechos constitutivos de excepciones previas, lo que quiere decir que no se admite ningún otro mecanismo de que quiera alegar excepciones previas en el proceso ejecutivo, o mejor, como lo redacta allí el legislador, hechos que constituyan excepciones previas solamente se podrán alegar vía recurso de reposición. Pero adicionalmente a esos 3 días de ejecutoria que están corriendo, el legislador ha señalado que quien quiera controvertir y discutir formalidades del título ejecutivo solamente lo podrá hacer vía recurso de reposición contra el mandamiento de pago. De tal forma que como lo leyeron y lo releyeron, volvieron a leer los artículos correspondientes, porque simplemente aquí estoy ilustrando para reafirmar lo que ustedes ya conocen. No se podrá aceptar o omitir ninguna controversia sobre ausencia o falta de requisitos formales del título ejecutivo a través de otro mecanismo, sino única y exclusivamente vía recurso de reposición, de tal forma que le ordenan y le prohíben al juez que haga algún reconocimiento o alguna declaración en relación con la ausencia de requisitos formales del título ejecutivo en la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución o con la providencia interlocutora que ordena seguir adelante con la ejecución. No podrá pronunciarse ni declararse ni reconocerse ausencias o faltas de cumplimiento de requisitos o formalidades del título ejecutivo. Ustedes están viendo una materia que se llama Derecho Comercial y que allí están viendo títulos valores. Seguramente han aprendido que para elaborar un letra de cambio se tienen que cumplir una serie de requisitos formales. Para elaborar un pagaré, para elaborar una escritura
escritura pública para una factura, deben de cumplirse unas formalidades que establece el Código de Comercio, de tal forma, para volver a repetir allí, que la ausencia o la falta o las controversias o las discusiones en relación con formalidades del título ejecutivo solamente se podrán plantear vía recurso de reposición. Si como consecuencia de este último ítem el juez revoca el mandamiento de pago por ausencia de requisitos formales del título ejecutivo, el ejecutante tiene 5 días a partir de la ejecutoria de ese auto, porque ese auto es susceptible de reposición de apelación, para que ante el mismo juez y sin necesidad de reparto ni en el mismo expediente presente demanda declarativa. Quiere decir que el proceso deja de ser un proceso de ejecución y se transforma en un proceso declarativo que tiene por finalidad por parte del ejecutante, es decir, tratar de completar o reunir las formalidades del título ejecutivo o que se constituya un nuevo título ejecutivo. La examinará el juez, finalmente se notificará por estado y a partir de allí sigue el trámite del proceso declarativo. Si el ejecutante deja pasar esos 5 días, pues podrá presentar de manera declarativa en proceso separado a través de las reglas generales, sometiendo una reparto, etcétera, etcétera. Sin embargo, si el ejecutante presenta una demanda declarativa dentro de los 5 días siguientes a esa ejecutoria del auto que revocó el mandamiento de pago, y en ese nuevo proceso continuará teniendo vigencia, efectos y consecuencias jurídicas la interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad generadas o que tuvieron origen en el proceso ejecutivo. La demanda declarativa no impedirá que el ejecutado que ganó y ganó porque obtuvo la revocatoria del mandamiento de pago pueda iniciar y formular el trámite de liquidación de perjuicios a través de un incidente. Lo que quiero decir allá, una gran conclusión, es lo siguiente: cada vez que el juez revoque el mandamiento de pago, ya sea porque se formularon excepciones previas o porque se plantearon ausencia de formalidades del título ejecutivo, condenarán en perjuicios y cosas, perjuicios abstractos que tendrán que concretarse el artículo 283 a través de un incidente que por excepción se resuelve con sentencia. Bien. Dije hace unos instantes que el mandamiento de pago solamente es susceptible de recurso de reposición, ¿correcto? El auto que niegue el mandamiento de pago, total o parcialmente, o el auto que lo revoque como consecuencia del recurso de reposición, ese sí es susceptible de apelación en el efecto suspensivo. Bien, entonces ya queda desarrollado el primer término que le empieza a correr al ejecutado o demandado, el término de ejecutoria, para que haga uso de esos derechos. Más adelante, cuando estoy hablando de la tercera situación hipótesis, hay otro derecho que puede ejercer el ejecutado en el término de ejecutoria, y es que se convoque al fiador simple para que, al fiador simple, y en su momento hablaremos de qué se trata esa figura. Pues bien, ¿qué otros términos están corriendo al ejecutado? Y vuelvo a repetirlo hasta el cansancio. Los otros términos dependen, cada uno de ellos, de la naturaleza de la obligación. Si la obligación es de pagar sumas líquidas de dinero, pues el mandamiento de pago ordenará que se pague el capital más los intereses desde que la obligación sea invisible hasta cuando se cumpla y se satisfaga totalmente la obligación. Y tiene un término de 5 días a partir o contados a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, es decir, cuando se trata de sumas líquidas de dinero. Si no fue pactada en moneda extranjera cuyo pago debe hacerse a la tasa vigente en el momento de hacer el pago, pues el auto de premio ordenará que se pague o se cumpla con la obligación en la divisa acordada.
De otro lado, si estamos persiguiendo sumas líquidas de dinero por pago de alimentos, pensiones alimenticias o pago de cualquier otra prestación económica, rentas, ¿correcto? El mandamiento de pago ordenará que además de las sumas vencidas, se vayan pagando sucesivamente las que se causen hacia el futuro, las cuales tendrán que pagarse dentro de los 5 días siguientes a partir de la fecha del vencimiento que aparezca en el título ejecutivo. Igualmente, si el ejecutante quiere hacer uso de la cláusula aseveratoria, tendrá que en el cuerpo de la demanda definir a partir de qué fecha hace uso de ese derecho de la cláusula aseveratoria. La cláusula aseveratoria se refiere a aquellas obligaciones que se pactan en dinero y las cuales tienen que ser satisfechas a través de instrumentos o de pagos periódicos, de tal forma que si la mora en un solo pago o en 2 o en 3 faculta al acreedor para demandar el cumplimiento total de la obligación, así esté pactada a 4, 5, 7, 8, 10, 20 o 30 años. Solo hecho estar en una cuota, el ejecutante puede hacer uso de la cláusula aseveratoria cobrando el total de la obligación. Por lo cual, deberá indicar en la demanda desde qué momento, desde qué fecha hace uso de la cláusula aseveratoria, que por regla general, pues por varias razones, es con la presentación de la demanda ejecutiva. Si la obligación es de dar especie inmueble o de género distinto a dinero, el mandamiento de pago le ordenará al ejecutado que cumpla con la obligación, es decir, que entregue los bienes debidos al demandante en el lugar o sitio que aparece en el título ejecutivo, si es procedente, o si no, en el juzgado. Y se ordenará y se librará orden de apremio, orden de pago por los perjuicios moratorios demandados debidamente, y se le señalará un plazo prudencial para que entregue los bienes debidos. A partir de allí, en tratándose de obligaciones de la especie inmueble o género distinto de dinero, este es un término prudencial que, dicho en otras palabras, se traduce en un término judicial, porque el legislador le dio la autonomía y tiene absolutamente la razón del legislador, que no puede saber qué tipo de bienes distintos herederos son los que se adentran, y por lo tanto solamente el juez en cada caso particular y concreto definirá el término judicial para que se cumpla con la obligación de dar especie inmueble o de género distinto a dinero. Si la obligación es de hacer el mandamiento de pago, ordenará que se ejecute el hecho debido y librará orden de pago por los perjuicios moratorios pedidos en la demanda y le señalará un término o plazo prudencial para que ejecute el hecho debido. Si la obligación es de hacer de suscripción de documento u escritura pública, el auto ejecutivo ordenará al ejecutado que suscriba en la escritura pública o el documento que se aportó como anexo a la demanda, la misma capital, para que la firme y la suscriba dentro de los 3 días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, y librará en su contra también orden de apremio por los perjuicios moratorios debidos y pedidos en la demanda. Se le advertirá además al ejecutado o demandado que si no lo hace dentro de ese término, en su lugar lo hará el juez, y el momento procesal para la ejecución forzada para que el juez suscriba la escritura pública es a partir de la ejecutoria del auto o de la sentencia que ordene seguir adelante con la ejecución. Si
La escritura pública a suscribirse implica la transferencia de dominio de bienes sujetos a o la constitución de derechos reales sobre el bien objeto de la escritura pública. Se requiere que antes de que se proceda mandamiento de pago, el bien objeto de la escritura pública se encuentre embargado, para lo cual el ejecutante tendrá que aportar un certificado de propiedad del bien objeto de la escritura pública, o bien en cabeza del ejecutante o bien en cabeza del ejecutado. Y en ese evento, una vez se perfeccione el embargo, ahora sí el juez puede proferir mandamiento de apremio, para lo cual inclusive el ejecutante podrá decirle al juez que aproveche el mandamiento de pago y que ordene el secuestro, o si se llegara a firmar la escritura, que igualmente ordene la entrega del bien objeto de la escritura pública. El certificado de propiedad no se exigirá cuando se trate de suscripción de documentos sobre actos referentes a terrenos baldíos ocupados con mejoras, con semiambientes o cualquier otro medio de explotación económica. Tampoco se requerirá el certificado de propiedad cuando se trate de actos referentes a la posesión material que tenga el ejecutado sobre bienes inmuebles de propiedad privada sin título registrado a su favor. Igualmente, si el documento de la escritura pública a suscribirse, el objeto es bienes inmuebles no sujetos a registro, para que se pueda proveer mandamiento de pago, se requiere que ese bien o bienes objeto de la escritura pública o documento se haya secuestrado de manera previa. Cada vez que se utilice la palabra previa significa que no será notificado el mandamiento de pago. Bien. Obligación de no hacer. Si la obligación es de no hacer, el auto de mandamiento de pago le ordenará al ejecutado que destruya lo hecho, para lo cual se le señalará también un término prudencial y se librará orden de pago también por los perjuicios moratorios demandados o pedidos por el ejecutado. Si el ejecutado considera que no es procedente la destrucción del hecho, deberá proponer la excepción del mérito correspondiente. Piensen ustedes hipotéticamente que veamos una obligación de no hacer, en la cual se le da un dinero a una persona para que no construya más allá de determinada altura, y se le da un dinero y resulta que resultó construyendo un edificio de 40 pisos. Pues, ¿qué sería más perjudicial? ¿O pasar los perjuicios o destruir un edificio de 40 pisos? Y lo digo exageradamente porque, para que entiendan aquí, que el ejecutado es el que va a tomar la decisión si propone la excepción del mérito de que no es procedente la destrucción de lo hecho. Entonces, imaginen ustedes qué tal destruyendo un edificio de 40 pisos. En ese evento, si él propone la excepción de mérito, eso finalmente se resolverá en la sentencia. Si no propone ninguna excepción de mérito, guarda silencio, sencillamente ordenarán la destrucción por un tercero a costa del ejecutado, siempre y cuando el ejecutante lo pida y no haya pedido subsidiariamente perjuicios moratorios y perjuicios compensatorios. Y en este evento, si la destrucción del hecho se hace por un tercero, se puede pedir apoyo de la fuerza pública como tal. Entonces, un resumen hasta lo dicho en este instante. El término que le está corriendo al ejecutado, el primero de ellos es el de ejecutoria, para que a través del recurso de reposición proponga hechos constitutivos de excepciones previas o alegue ausencia de requisitos formales del título ejecutivo. Si la obligación es de pagar sus liquidas de dinero, tiene 5 días a partir del día siguiente de la notificación para que cumpla con la obligación.
si la obligación es de dar, de hacer o de no hacer, el plazo es prudencial, es un plazo judicial. Recuerden de todas maneras en estos tres eventos que además de que le ordenen entregar los bienes de niños, de que le ordenen ejecutar el hecho de niño o que le ordenen destruir el hecho, no harán pago, orden de pago por los perjuicios moratorios demandados o pedidos en la demanda. Igualmente, si la obligación es de no hacer de suscripción de documento, el término es de 3 días contados a partir del día siguiente a la notificación del mandamiento de pago. Si estamos hablando de obligaciones alternativas, la orden de premio le ordenará al ejecutado que cumpla la obligación en la manera o en la forma que él elija, para lo cual tiene 5 días a partir del día siguiente al de la notificación del mandamiento de pago. Si no cumple en ese término, pues la ejecución seguirá por la forma y la manera que haya elegido el ejecutante. Entonces fíjense ustedes que allí ya en ese evento el término es de 5 días. 5 días. Le está ocurriendo otro término al ejecutado y es que le está ocurriendo el traslado de la demanda ejecutiva. Y ese término de traslado de la demanda ejecutiva es de 10 días, dentro del cual el ejecutado podrá ejercer los derechos de contradicción que él considere a través de la formulación de excepciones de mérito. Esos 10 días adicionalmente que le están corriendo allí al ejecutado, dentro de esos 10 días podrá objetar los perjuicios demandados por el ejecutante. Recordarán ustedes que los perjuicios son compensatorios, son conmemoratorios, que son estimados y especificados bajo juramento, una por una cantidad como principal y la otra como tasa de interés mensual, si no aparecen en el título ejecutivo, tal y como lo vimos hace 8 días. De tal manera que el ejecutado podrá objetar esos perjuicios, para lo cual tendrán que remitirse al artículo 206, que me imagino y presumo que fue desarrollado al detalle en su materia de derecho probatorio. De tal manera que para que den trámite a esa objeción, el ejecutado tendrá que justificar y sustentar la inexactitud que le reprocha a ese juramento estimatorio, en cuyo evento de esa objeción tendrá que surtirse el traslado a quien hizo el juramento estimatorio para que pida pruebas y aporte pruebas. Se tendrá que resolver a renglón seguido a través de un incidente en el cual se practicarán pruebas y tendrá que probarse el cuánto o monto de los perjuicios. Si no logra acreditarse el cuánto y el monto de los perjuicios, dictarán un auto declarando extinguida la obligación por perjuicios, y si se demandaron otra serie de prestaciones, el ejecutivo seguirá por las otras prestaciones. Pues tener en cuenta allí ese detalle, por favor. Pues bien, ¿qué resumen podemos aquí dar en este evento? Nuevamente lo siguiente: tendríamos presentación de la demanda, mandamiento ejecutivo, consumación de medidas cautelares, notificación del mandamiento ejecutivo y traslados. Traslado para que, repito, tengan ustedes presente que empiezan a correr una serie de términos dentro del cual el ejecutado puede ejercer unos derechos, pero también esos términos también dependen para el cumplimiento de la obligación de la naturaleza de la misma. Por eso yo hice énfasis al comienzo que no es que en un caso se dé todas estas situaciones. Lo que yo estoy haciendo aquí es metodológicamente, pedagógicamente, para no hacer un ítem por ítem, simplemente los estoy desarrollando de manera simultánea.
Entonces viene el traslado, que es 10 días, para que proponga excepciones de mérito, para que ofrezca los perjuicios, para que en el término ejecutorio al mismo tiempo le ponga recurso de reposición para alegar excepciones previas o ausencia de requisitos formales del título ejecutivo, para que si es una obligación de dinero, tiene 5 días para que pague. Si es una obligación de dar, hacer o no hacer, el término es judicial, es un término prudencial. Si es una obligación de suscripción de documentos, son 3 días a partir de la notificación del acto de apremio. Si es una obligación alternativa, son 5 días para que cumpla con la obligación que elija el ejecutante, so pena de que si no lo hace, el ejecutivo seguirá por la obligación de la manera que él elija o eligió, como debe cumplirse con la obligación. Esta situación o hipótesis que estoy desarrollando es la primera que dije, que se llama ¿cómo? Se llama cuando el ejecutado cumple con la obligación. Es decir, si la obligación era de dinero, pagó. Si la obligación era de dar dentro del término de producción, entregó los bienes debidos. Si la ejecución o la obligación también era de hacer, ejecutó el hecho debido dentro del plazo prudencial que le señaló el juez. Si la obligación era de no hacer, destruir lo hecho, el ejecutado cumplió con la destrucción de lo hecho en el término prudencial señalado por el juez. Si la obligación era de suscripción de documento, el ejecutado firmó la escritura pública o firmó el documento dentro de esos 3 días siguientes. Si la obligación era alternativa, dentro de esos 5 días cumplió con la obligación en la forma que él eligió. Es decir, esta situación de hipótesis que yo estoy desarrollando es cuando el ejecutado cumple con lo ordenado en el mandamiento de apremio, es decir, cumple con la obligación, para lo cual habrá que tener en cuenta los términos y la naturaleza de la obligación como tal. Vencido el traslado de la demanda y cumplido los términos para la obligación, para cumplir con la obligación de dar, hacer y no hacer, porque es un término prudencial, es posible que ese término prudencial supere los 10 días. Es muy probable, dependiendo de la naturaleza de la obligación, y allí como estamos hablando que se cumplió. Una vez se verifique que se cumplió con la obligación, el juez tendrá que proveer un auto en el cual pues declarará extinguida la obligación, pero condenará en costas al ejecutado, porque esa es la regla general, que en todos los procesos judiciales quien pierda es porque la razón no la tenía la otra parte, pero pues tal vez no, tendrá que cubrir los gastos del proceso. Sin embargo, como ese es un auto, el auto que condena en costas, un auto que se notifica por Estado, el ejecutado dentro de los 3 días siguientes a la notificación de ese auto, no al ejecutorio, repito, a la notificación de ese auto, podrá presentar un escrito diciendo después que lo exoneren de pagar las costas en el proceso. Tendrá que probar que él tuvo la intención y la voluntad de pagar o de cumplir con la obligación antes de ser demandado, pero el ejecutante del acreedor no se llamó a recibirle el cumplimiento de la obligación. Ese es un derecho que le asiste al ejecutado para que lo exoneren de pagar costas en el proceso, pero tendrá que probar indiscutiblemente que tienen razón en el sentido de que el que lo hizo incurrir en la mora fue el ejecutante, el acreedor, porque no se llamó a recibirle, y que él intentó cumplir una obligación de manera directa antes de ser demandado. De ese escrito, en el cual pide la exoneración y por las razones lógicas y sentido común, pues tendrá que acreditarlo a través de cualquiera de los medios de prueba, de ese escrito se le podrá traslado a la contraparte, que es el ejecutante, también para que conozca de qué se trata el asunto y pida pruebas. A partir de allí, a través de un incidente que se practica en pruebas, ese incidente, que es una audiencia, se resolverá a través de un punto interrogatorio que definirá si exoneran o no al ejecutado o simplemente no lo exoneran y ratifican la condena en costas. Ese auto, pues como toma una decisión por regla general y dependiendo del cuantum del proceso, es susceptible de apelación. El auto que decreta condena en costas y aprueba su liquidación es susceptible de recurso, de reposición y de apelación. Entonces, apreciados estudiantes,
Como pueden observarlo, en esta situación de hipótesis que es de cumplimiento de la obligación, por obvias razones había que tratar y era necesario que ustedes desde ya conocieran cuáles son los términos que empezaran a correr para el cumplimiento de la obligación por parte del ejecutado, dependiendo, repito, de la naturaleza de la obligación, porque el legislador, dependiendo de ello, fijó términos diferentes: si es sumas de dinero, si es de dar, si es de hacer, si es de no hacer, si es de suscripción de documentos, si es alternativa, igualmente en qué momento se pueden objetar los perjuicios y en qué momento se pueden plantear excepciones de mérito. Pero en este caso, simplemente, vuelvo a repetirlo, era que el ejecutado cumple con la obligación en los términos señalados en el auto de apego. Bien. La otra situación o hipótesis que tenemos previsto para desarrollar ahora es que el ejecutado no cumple con la obligación de acuerdo con lo ordenado del mandamiento de pago, pero tampoco propone excepciones de mérito. Quiere decir entonces sencillamente que guarda silencio. Y ya sabemos que guardar silencio implica tácitamente que puede estar aceptando las pretensiones. Además, porque en este proceso finalmente, como lo dije hace 8 días cuando hablamos de las características de este proceso no es para que declaren el derecho, porque se parte, por lo menos en la apariencia, que existe un derecho ya, y que ese derecho está incorporado en un título ejecutivo. Bien. Aprovechando el tema del título ejecutivo, desde ya anunciamos que el título ejecutivo presenta 3 categorías, digámoslo así, en términos generales. Puede ser una conveniencia judicial, sentencia o acto interlocutorio. El título ejecutivo puede ser un título de valor, porque la ley señaló que los títulos de valores son títulos ejecutivos. O el título ejecutivo puede ser el título común, el título general. Es decir, cualquier documento que tenga o que incorpore una obligación expresa, clara y exigible. Ese es el título ejecutivo común. Bien, entonces, para esta segunda situación, hipótesis, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente: demanda, los anexos de la demanda, título ejecutivo, es decir, documento, título ejecutivo, los otros documentos que mencioné, dependiendo de si es una obligación condicional o una obligación de no hacer, hay que acreditar el cumplimiento de la condición o el de la contravención. Si es de suscripción de escritura pública de documentos, sencillamente allí habrá que, además del título ejecutivo, aportar la minuta de la escritura pública de documento a ser suscrito por el ejecutado de su efecto por el juez. Bien, entonces, a continuación, el acto de apremio, el mandamiento de pago, práctica de medidas cautelares, consumar las medidas cautelares, que en el proceso ejecutivo es embargo y secuestro de bienes sujetos a registro o no sujetos a registro del ejecutado, notificación del mandamiento de pago y empieza a correrle el traslado al demandado, ejecutado, que o bien para que solicite la revocatoria del mandamiento de pago o proponga excepciones de mérito, objete la estimación gubernamental o cumpla con la obligación de acuerdo con lo ordenado en el mandamiento de pago, dependiendo de la obligación, del tipo de obligación. Con esta situación de hipótesis es de que el ejecutado guarda silencio, pues sencillamente vencido el traslado de la demanda, el juez, a través de una providencia interlocutoria que queda notificada por Estado y no susceptible de recurso, ordenará lo siguiente. Si estamos hablando de sumas de dinero, ordenará el remate de bienes, el embargo y secuestro
el remate de bienes y el avalúo de los bienes embargados y secuestrados, porque se supone que se perfeccionaron, el embargo de secuestro se perfeccionó por las razones indicadas antes de la notificación del mandamiento de pago, o de los bienes que con posterioridad se embarguen y secuestren. Ahora acaba el mando. Ordenará que se practique la liquidación del crédito, condenará en costas y ordenará su liquidación. Esa provincia ordenará eso. O, en tratándose de obligaciones de dar, de hacer, de suscripción de documento o destrucción del derecho, a partir de allí viene el cumplimiento forzado de la obligación y el auto ordenará seguir adelante con la ejecución en la forma que corresponda y fue ordenada en el mandamiento de pago. Es decir, repito, tratándose allí de obligaciones de hacer, de ejecutar un hecho, de suscribir un documento o destruir lo hecho. A partir de allí se puede hacer la ejecución forzada. A partir de ese momento, de ese auto que queda ejecutado, es que yo dije, tratándose de obligaciones de suscripción de documento cuando el ejecutado no firma y en su efecto va a suscribir la juez. A partir de ese ejecutoria de ese auto es que el juez puede suscribir la escritura pública o el documento correspondiente. Y allí, a partir de allí empieza ahora sí la etapa relacionada con el remate de bienes que no va a ser objeto de desarrollo. Será término de explicación cuando desarrolle la tercera situación o hipótesis, que es oposición. A partir de allí seguiré el largo que sucede después de que se ordena, seguir adelante con la ejecución, o que sigue cuando se ordena, remate, avalúo, practicar la liquidación del crédito, condena en costas y ordena su liquidación. ¿Qué sucede a partir de allí? Pues bien, atención a los estudiantes, hasta este momento he explicado suficientemente el trámite del proceso ejecutivo en esas dos situaciones o hipótesis. Cumplimiento de la obligación, la primera de ellas por parte del ejecutado, y la segunda de ellas, no cumplimiento de la obligación, ni propone excepciones de mérito del ejecutado, es decir, guarda silencio. Guarda silencio.